otro compromiso multiorgánico, darle todo el soporte, ¿no? Bueno, entonces, básicamente hay que, dependiendo de la hora, ¿no? O reducimos la posibilidad de que se siga absorbiendo el fármaco a nivel gastrointestinal, o ya iniciamos la administración del antídoto para neutralizar al paracetamol, ¿no? Que es la N-acetilcisteína, o también tenemos que favorecer la eliminación del tóxico, utilizando pues una buena hidratación, ¿no? Forzando diuresis. Entonces, si llega el paciente, la mamá avisa que se ingirió una sobredosis, entonces hay que administrarle carbón activado, ¿no? A 1 gramo por kilo, por vía oral, ¿no? Si el paciente está vomitando, bueno, de repente se le coloca una sonda nasogástrica y por ahí nomás se le administra el carbón activado diluido, ¿ya? Y lo ideal es hacerlo apenas llegue, ¿no? En la primera hora, lo ideal es antes de las primeras 4 horas, ¿no? Para evitar la absorción gástrica, y también mientras la vamos hidratando para favorecer la eliminación. Salvo que haya una contraindicación, ¿no? Que el paciente esté en estado de coma, que es poco probable que llegue en 4 horas en estado de coma, o que sea, pues, tenga obstrucción gastrointestinal. Después de las 4 horas, ¿no? Como hemos dicho que cuando hay sobredosis, ese es el tiempo promedio en que se alcanzan altas concentraciones séricas, entonces ya se le tiene que solicitar el dosaje sérico de paracetamol, ¿no? Y todos sus análisis. Si obtenemos los resultados, ya podemos iniciar el esquema de la administración del antídoto, ¿no? La N-acetilcisteína, el nombre comercial más conocido, el Flummucil, pero hay varios, ¿no? Entonces, eso es mandatorio iniciarlo apenas nosotros sepamos que fue intoxicado por paracetamol, para evitar mayor daño hepático, ¿ya? Que definitivamente el daño se va a establecer más o menos a las 8 horas después de la ingesta, ¿ya? Iniciar en forma precoz la administración de N-acetilcisteína nos va a reducir la posibilidad de mayor hepatotoxicidad y de la mortalidad, ¿no? Ahora, cuando ya pasa de las 24 horas, como les digo, a veces los padres no se dan cuenta y ya ha pasado 24 horas, entonces después de un día los niveles de paracetamol ya no sirven los niveles séricos ya no sirven para establecer el nomograma de Rimac-Mathew, ¿no? Entonces, pero igual tenemos que tratarlo, ¿no? Con la administración de N-acetilcisteína. Ahora, si el paciente está asintomático y los exámenes no muestran mayor compromiso hepático, puede ser hospitalizado para vigilarlo más de cerca, o puede ser dado de alta para hacerle el control al día siguiente y a los 2 días y así sucesivamente, ¿no? Nunca le podemos decir al papá, váyase y despreocúpese que no le va a pasar nada, ¿no? Siempre tenemos que vigilar, una vigilancia cercana. Si es un niño muy pequeño, lo mejor es hospitalizarlo. Estamos hablando, por ejemplo, si fuera un adolescente que puede avisar, me duele aquí, me estoy empeorando, tengo más malestar general, sigo con náuseas, ¿no? Entonces, ese paciente, pues también tiene que hospitalizarse, ¿no? Ahora, si la ingesta es desconocida, o sea, digamos, la dosis en que se ha ingerido, y y no se tiene el dosaje sérico, entonces igualmente hay que guiarnos, ¿no? Con las pruebas de función hepática, ¿ya? Para poder guiarnos cómo va el daño hepático, cómo se va, si está empeorando, ¿no? En todo caso, tenemos que iniciar ya la administración del antídoto, apenas sepamos que hay una sobredosis, ¿no? Y no hay pautas así generales, ¿no? Si el paciente tolera oral, la administración tolera la vía oral, se puede iniciar la administración de N-acetilcisteína por vía oral, ¿ya? Ahora, si el paciente no tolera la vía oral, está vomitando, tiene muchas náuseas o es poco colaborador, entonces podemos usar la vía intravenosa, ¿ya? Bueno, la dosis inicial
para la administración de la N-acetilcisteína, ¿no? Es de 140 miligramos por kilo, ¿no? Eso es cuando es por vía oral. Y se tiene que seguir de 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no? Y le damos de ataque 100 miligramos por 140 miligramos. Y esto se pasa más o menos en 1 o 2 horas. Perdón un momentito. ¿Sí? No, ni estoy en clase todavía, pues, ahora que pase voy por ahí. Y después continuamos con las 17 dosis de 70 miligramos por kilo, o sea, la mitad de la dosis de ataque. Y eso hay que darle cada 4 horas, ¿no? Más o menos tenemos que sumar un promedio de 1,3 gramos, ¿no? Por kilo. En todo esto que nos demoremos en darle. Ahora, ¿cuándo retirarlo? Cuando vaya mejorando el paciente. Y si todavía sigue con niveles altos de transaminasas, perfil de coagulación alterado, entonces se sigue administrando nomás hasta completar la dosis total, ¿ya? Ahora, si el paciente vomita, hay que volver a repetirle la dosis como si no la hubiera recibido, ¿ya? Ahora, si el paciente sigue vomitando, hay que agregarle un antiemético, ¿no? No el dimedrinato porque nos provoca somnolencia y no nos deja valorar el estado neurológico. Entonces puede ser la metoclopramida, 1 miligramo por kilo, o el ondansetron que no ocasiona somnolencia, ¿no? Ahora, la administración endovenosa, al inicio hay que vigilar si es que no va a producir reacciones anafilácticas, ¿no? Y estar al tanto, pues el paciente debe estar monitorizado y vigilar, pues si no aparece prurito o lesiones exantemáticas, ¿ya? Y si esto ocurre, hay que tratarlo con antihistamínicos y corticoides, ¿ya? Y disminuir la velocidad de infusión, pero obviamente no la podemos retirar, ¿no? Y cuando comprobemos que hay una ingesta masiva, por ejemplo, más de 30 gramos, ¿no? Que se haya ingerido, sabe que que eso se puede hacer en 4 días, ¿no? 1 gramo, a veces ahora hay paracetamol de 1 gramo, ¿no? Entonces se puede, más de 30 gramos, o sea, 30 tabletas, o niveles séricos mayores de 500 miligramos por litro, ¿no? Que es poco frecuente en niños. Esto generalmente se va a ver ya ingestas con intención de suicidio en pacientes más en adultos o en adolescentes, ¿no? Entonces, hay que buscar a toxicólogos expertos, ¿no? Y lo que se inicia, ¿no? Con 12.5 miligramos por kilo por hora durante las 16 horas tras la dosis inicial, ¿ya? Entonces, igualito así como por vía oral se le da cada 4 horas, aquí hay que darle, se le da dosis 140 al inicio y 70 cada 4 horas, acá se le da 25 al inicio y luego 12.5 mililitros por kilo por hora en las 16 horas restantes, ¿ya? Viene a ser, o sea, le damos, ¿no? 150 miligramos por kilo en la primera hora, 50 miligramos por kilo en las siguientes 4 horas, que viene a ser 12.5 miligramos por kilo por hora, y luego 100 miligramos por kilo, ¿no? En las 16 horas restantes, a lo que viene a ser a 6.25 miligramos. En total, la dosis para el tratamiento son 300 miligramos por kilo, ¿no? Que se va a durar más o menos unas 20 horas más o menos, ¿no? En las 20 horas le tenemos que dar 300 miligramos por kilo repartidas de esa manera, ¿no? Obviamente la tenemos que dar diluida, ¿no? La aceticisteína no se da directamente, se tiene que diluir tanto para darla por vía oral como para darla por vía parenteral, ¿ya?
Eh, entonces nosotros tenemos, una vez que recibe el antídoto, hay que monitorizarlo, ¿ya? Hay que monitorizar el ritmo de infusión, sino, como les repito, si no presenta manifestaciones de anafilaxia, y también monitorizando cómo va la función hepática, ¿ya? Cómo va, en realidad el dosaje de paracetamol no sirve para ir monitorizando al paciente. Lo que nos va a servir es la función hepática, el perfil de coagulación, el sensorio, la función renal. Eso es lo que nos va a servir para el manejo del paciente, ¿ya? Ahora, algunos recomiendan que antes de terminar la infusión, ¿no? De las dosis repetidas, tanto por vía oral como por vía endovenosa, hay que dosarle paracetamol para ver cómo queda, ¿no? Si ya los niveles son indetectables, ya se puede retirar con tranquilidad, ¿no? Y si no, hay que continuar. Ahora, hay otras alternativas, terapias alternativas, que es el fomepizol, es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa. O sea, recordemos que el paracetamol es metabolizado también por las alcohol deshidrogenasas, ¿no? Y es el que va a prevenir la oxidación que producen los metabolitos tóxicos, ¿no? Ya hemos dicho el napkin, ¿no? Que puede ser como un coadyuvante también del paracetamol, pero no, la utilidad todavía no está muy comprobada, o sea, no puede reemplazarse, puede coadyuvar, pero no, siempre hasta ahorita el antídoto reconocido es este, es el, ¿aló? Dime, perdón. Bueno, si la intoxicación es muy severa y el paciente está yendo a la falla hepática, ¿no? Y no hay posibilidades de retorno, hay que prepararlo para el trasplante hepático y tiene que ser transferido a un hospital donde se haga este tipo de tratamiento, ¿no? En general, si la sobredosis no es muy masiva, el pronóstico suele ser bueno, ¿no? Luego del manejo de la hidratación, el antídoto y las medidas de soporte. El paracetamol, ¿qué hacemos si se requiere diálisis o no, no? El paracetamol es dializable, pero sus metabolitos tóxicos no. Entonces solamente estaría indicado cuando el paciente está con una falla renal aguda, ¿no? Para el manejo en general de la insuficiencia renal. Entonces, ¿quiénes tienen mala evolución? Aquellos que recibieron una sobredosis, ¿no? Muy alta de paracetamol. Los pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico, cuando el tratamiento con el antídoto se inicia pasadas las 24 horas, cuando la ingesta es intencional, con intento de suicidio, los adolescentes, ¿no? De 10 a 17 años, y que incluso consuman otras drogas hepatotóxicas simultáneamente. Y de probable evolución hacia un trasplante hepático, quienes tenemos que monitorizarlo cuando el perfil de coagulación esté prolongado, ¿no? Más de 37 segundos luego de las 48 horas post ingesta. Cuando persista un pH, una alteración del equilibrio ácido-base. Cuando haya retención de creatina, ¿no? Cifras elevadas de creatina, más de 3 miligramos por decilitro. Cuando el paciente progrese a una encefalopatía hepática, a una falla hepática con encefalopatía grado 3 o 4, ¿no? Cuando se acompañe de hipofosfatemia, cuando haya hiperbilirubinemia importante y cuando hay una hipotensión refractaria, también cuando hay hipoglicemia refractaria. Entonces, hay que prevenir las intoxicaciones en niños, ¿no? Los niños les atrae mucho, como les dije al inicio, la ingesta de medicamentos, ¿no? Sobre todo como los padres les inculcan que a veces no tomar y dicen, eso es bueno para que te recuperes. A veces los niños, cuando están muy bien, en medio de su inocencia, no saben que se pueden infectar, ¿no? Entonces, les encanta, o ven que hay adultos que ingieren medicamentos con regularidad, que a veces viven familias extensas, abuelos que usualmente toman medicamentos, entonces imitan mucho los niños, ¿no? Así que hay que tenerlos siempre fuera del alcance, pero como ustedes ven, ese niño se está trepando, o sea, no solamente hay que ponerlos en altura, sino muy resguardados, y todos los medicamentos tienen que estar etiquetados, ¿ya? No guardar, por ejemplo, pastillas en envases de galletas llamativas para el niño, ¿no? El niño es muy curioso, entonces puede ingerirlas de forma inocente.
¿ya? Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente a la intoxicación por antihistamínicos. Tenemos que existen antihistamínicos de primera generación, los antihistamínicos, los bloqueadores H1, que son los que se ingieren más los niños, ¿no? Porque sabemos que muchas de las infecciones respiratorias predominan en niños, ¿no? Sobre, sobre todo de tipo viral, o también predominan los procesos alérgicos, ¿no? Entonces tenemos los antiguos, como la clorferamina, que es un potente antialérgico, antihistamínico, la difenhidramina, también se usa mucho en combinación con otros antitusígenos. Bueno, la prometacina, si no es ese se utiliza como un antiemético o un tranquilizante mayor, la triclolidina, que también se utiliza justo como antigripales, ¿no? Ustedes saben que los antihistamínicos, los bloqueadores H1 en primera generación, atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica, ¿no? Y producen, pues, síntomas de depresión neurológica, ¿no? Somnolencia, puede haber también incapacidad para caminar, ¿no? El pensamiento es lento, las reacciones son lentas, ¿no? Puede haber disiquia, puede haber, si es un adolescente, se queda dormido, no puede estudiar, hay cierto embotamiento intelectual, ¿no? No hay un lenguaje, fluido, puede haber alteración del cálculo, del lenguaje, etcétera, ¿no? Se sabe que los antihistamínicos se unen a los receptores histaminérgicos tipo 1 que abundan en el sistema nervioso central. Por eso es que tienen aparte que están en muchas células del organismo, pero la intoxicación básicamente se manifiesta, los síntomas de toxicidad neurológica son los que llevan a la muerte del paciente. Los antihistamínicos, bloqueadores H1 de segunda generación, que tenemos los más utilizados como la loratadina, cetiricina y la estemisol, suelen atravesar la barrera hematoencefálica en menor concentración, ¿no? No tienen tanto efecto sedante como los tienen los de primera generación. Ahora, los de tercera generación, como la levocetiricina, la fexofenadina, la desloratadina, son metabolitos activos y enantómeros de los antihistamínicos de segunda generación. Bueno, los antihistamínicos en general ocupan el segundo lugar en orden después del paracetamol en cuanto a lo que es intoxicaciones medicamentosas en niños. Aquí, como yo les dije, el margen terapéutico es mucho más estrecho que el paracetamol, ¿no? La sobredosis en paracetamol es de 10 veces más que la dosis terapéutica. Acá la sobredosis en antihistamínicos en general es 4 veces la dosis terapéutica, ¿no? Entonces el margen terapéutico es más estrecho entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica, ¿no? Y los síntomas también pueden aparecer de los primeros minutos. Aquí puede haber reacciones paradojales, ¿no? El niño antes de dormirse se puede estar muy inquieto, rubicundo, ¿no? Predominan los síntomas colinérgicos en forma sistémica y luego puede quedarse dormido, puede vomitar, puede convulsionar, puede tener ataxia, puede tener disartria. Ahora, como esto ataca más al sistema nervioso, esos pacientes acaban en UCI, ¿no? Ahora, los efectos tóxicos difieren, pues, si son bloqueadores H1 de primera o de segunda generación, ¿no? Los de primera generación ya sabemos que les he dicho que al inicio pueden estar irritables, pero luego entran en somnolencia, lentitud del pensamiento, ¿no? Descoordinación tanto en la marcha, en el lenguaje, o sea, disartria, ataxia, todo eso se presenta, ¿no? Y luego pasan a una fase de agitación, ansiedad, de euforia, ¿no? Si el niño está en emergencia, ya llegó así porque los padres lo trajeron somnoliento, etcétera, puede luego querer arrancarse el suero, se quita, si de repente está con un soporte de oxígeno, se quita el oxígeno, quiere morder al personal, etcétera, ¿no? Y el niño pues está todo rubicundo, puede tener hiperpirexia, midriasis, visión borrosa, y eso es lo que lo desespera al niño, ¿no? Que no puede ver, boca seca, puede también mostrar hilo paralítico, temblores, y luego puede pasar a palpitaciones, taquicardia, ¿no? Otras arritmias que puedan aparecer
Esas son reacciones adversas de los antihistamínicos, ¿no? De los bloqueadores H1 de primera generación. Y también puede presentarse, pues, alucinaciones, ¿no? Y convulsiones. Y los de segunda generación, con mayor frecuencia, lo que dan son arritmias, ¿no? Porque prolongan el intervalo T. A ver, extrasístoles, ventriculares, pueden provocar muerte súbita. Ahora, depende también del grado de compromiso y de la sensibilidad, de la susceptibilidad de cada paciente. Por eso que el grado de toxicidad puede estar relacionada a la sobredosis, pero es variable, la respuesta de cada paciente es variable, ¿no? Entonces, cada paciente debe ser valorado en forma independiente, hacer la valoración clínica, el ABCD, ¿no? Y monitorizar mucho al paciente, vigilancia cercana es lo más importante. Hay que realizarle un trazado electrocardiográfico para ver si no tiene, si hay taquicardia, si hay otras arritmias, ¿no? Medir la presión arterial porque puede presentar hipotensión. Y vigilar sobre todo los niveles, cómo está el estado ácido básico y los electrolitos, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que cuando el paciente llega a emergencia, si está con saliveo, cialorrea, ¿no? Aspirar las secciones, mantener la vía aérea permeable, asegurar que tenga una buena respiración y el control de la circulación. El ABC, siempre en todas las intoxicaciones del paciente que llega a emergencia, hacer su valoración pediátrica, ¿no? Con el triángulo, y luego, pues, si sospechamos de una intoxicación, tenemos que evitar, llega al poco tiempo, ¿no? Menos de 2 horas, menos de 1 hora, entonces provocar el lavado gástrico, no se provoca la emesis, ¿no? No se provoca, pero sí se puede hacer, introducir una sonda nasogástrica y extraer los restos, ¿no? Y hacer un lavado gástrico, ¿ya? Si llega también en menos de 1 o 2 horas, entonces se tiene que administrar el carbón activado a 1 gramo por kilo por día. ¿Ya? Este es cómo se coloca la sonda nasogástrica, siempre no se olviden, se mide desde la fosa nasal hacia el lóbulo de la oreja y de ahí hacia el esternón. Eso es más o menos la distancia que hay hacia el estómago. Muy bien. Entonces, si llega antes de las 2 horas, carbón activado y lavado gástrico, ¿no? Ahora, y después le damos el tratamiento de soporte, ¿no? Si el paciente está convulsionando, obviamente usamos las benzodiazepinas de acción corta, como el diazepam, que se puede administrar por vía intravenosa, ¿no? 0,25 hasta 0,5 miligramos por kilo de una dosis, ¿no? O si a veces no lo consiguen vía porque el paciente está muy eufórico, irritable, entonces por vía rectal. ¿Ya? Si no se logra con benzodiazepinas el control de convulsiones, pasamos a la segunda fase del manejo del anticonvulsivante, que es con fenitoína, ¿no? Y si no, con fenobarbital. Como ya hemos dicho que es importante monitorizarlo al paciente, hacer un registro de electrocardiográfico. Entonces, si tenemos taquicardia, ¿no? O prolongación del intervalo QRS, entonces vemos administrar el manejo o vigilar el manejo de las arritmias, ¿no? Podemos administrar bicarbonato de sodio de 1 a 2.000 equivalentes por kilo intravenoso en un polo que no debe ser menor de 20 minutos, ¿no? Hasta conseguir la desaparición de la arritmia o usar otros antiarrítmicos, ¿no? Ser lidocaína, depende de cómo esté el paciente y de los recursos que se pongan, ¿no? Por ejemplo, si es una taquicardia ventricular refractaria que puede terminar en fibrilación ventricular, entonces administramos lidocaína, 1 miligramo por kilo intravenoso, ¿no? Seguido de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que cese la taquicardia, ¿no? A veces presenta el torsade de Points, ¿no? Esto sí, también esta arritmia también puede ser mortal, ¿no? Y esto puede administrarse sulfato de magnesio, ¿no? 25 a 50 miligramos. Que se le administra en 20 a 30 minutos, ¿no? Y si el paciente, pues, amerita, no se corrige con antiarrítmicos, las arritmias,
Y estamos pues en una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsal de Points, hay que desfibrilar, ¿no? Ahora, si el paciente está hipotenso, se puede usar expansores de plasma isotónico. Si el paciente tiene un gasto cardíaco reducido, le podemos administrar inotrópicos, ¿no? Dopamina, noradrenalina, si no revierte la hipotensión, ¿no? Y el gasto cardíaco sigue disminuido. Ahora, si el paciente puede desarrollar una hipertermia maligna, los antihistamínicos son causas de hipertermia maligna, ¿no? Aparte de que el paciente hay que aplicarle medios físicos, ¿no? Incluso se le puede colocar hielo sobre las superficies que más concentran la temperatura, que puede ser la superficie craneal y la superficie abdominal, ¿no? Y obviamente también podemos, la clorpromacina, por ejemplo, un antihistamínico. Sí, pertenece al grupo de los antihistamínicos, de los tranquilizantes mayores, ¿no? La clorpromacina, que puede revertir la hipertermia maligna, ¿no? Ahora, también puede producirse intoxicaciones muy severas, con insuficiencia renal aguda, que puede que sea desencadenado por rhabdomiolisis, ¿no? Entonces, en esos casos hay que hacer reemplazo de la función renal con diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? Igual que en el otro caso de los antipiréticos, pues no dejar los medicamentos al alcance de los niños, ¿no? Siempre resguardarlos de su visibilidad, o sea, no solo ponerlos en altura, sino de repente en unas repisas que estén cerradas, ¿no? Que no les provoque jugar con los medicamentos, ¿no? Y otra recomendación, no guardar medicamentos u otras sustancias tóxicas en envases de bebidas gaseosas o comestibles, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, perdón, una pregunta. O sea, en ambos casos, todos los pacientes que llegan con intoxicación medicamentosa, hacer la valoración clínica en emergencia, si no hay la certeza de qué medicamento ingirió, medir pupilas, ¿no? Porque eso más o menos nos orienta. Puede haber irritabilidad o euforia o puede haber somnolencia, o sea, valorar cómo está el estado del sistema nervioso. Luego hay que visualizar cómo está el ABC, ¿no? Hola, ¿están escuchando? Sí, doctora. Darle todo el soporte hemodinámico que el paciente necesita. Eso es en general, son las medidas generales. Y si hay un antídoto específico, se administra el antídoto con toda la vigilancia necesaria, ¿no? El paciente debe estar monitorizado, como les digo, una unidad de shock trauma, una unidad de cuidados intensivos, por lo menos de cuidados especiales, ¿no? Una unidad de vigilancia intensiva, depende a dónde se encuentre, ¿no? Si el paciente llega a un establecimiento de poca complejidad, debe ser transferido a un establecimiento donde le puedan dar todas las medidas de soporte, ¿no? Porque generalmente estamos viendo que son niños previamente sanos, ¿no? Y hay que tratar de asegurar la sobrevida del paciente y con la menor cantidad de secuelas, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Todo está claro? Sí, doctora, una pregunta. Sí. Buenas tardes. Con respecto a la intoxicación por paracetamol, si un paciente, por ejemplo, llega 2 horas de haber ingerido la dosis tóxica de paracetamol, primero se administraba carbón activado y a las 4 horas N-acetilcisteína, o en qué casos también se le debe sumar el N-acetilcisteína. Mira, si el paciente llega a la primera hora, ¿no? Tratamos de reducir la absorción gástrica, administrar carbón activado, lavado gástrico, y de repente esperamos las 4 horas para poder hacer un dosaje sérico e inmediatamente tomada la muestra se inicia. Si hay certeza de que es la indicación para paracetamol, sabemos que la concentración sérica máxima va a alcanzar alrededor de las 4 horas. En medio se inicia la administración del antídoto, ¿no? Bien, si el paciente todavía está tolerando la vía oral, por vía oral mejor.
y a 140 miligramos por kilo, y luego esperamos el resultado del antídoto. Lo que pasa es que no dicen, la bibliografía dice esperar hasta 4 horas e iniciar antes de las 8 horas, pero sabemos que nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Así que lo que hacemos aquí en emergencia es que el paciente llega con intoxicación conocida, se inicia el tratamiento con el antídoto. Prácticamente no esperamos aplicar ningún nomograma porque, a ver, si puede ser en la noche, nadie le va a hacer un dosaje de paracetamol sérico. No vamos a esperar hasta el día siguiente, o las 4 horas se dan, viene a las 8 de la noche, las 4 horas se dan a las 12 de la noche, y no vamos a hacer nada hasta las 8 de la mañana, no. Por lo general, en nuestro país, nuestra realidad es que tenemos que iniciar en la administración del antídoto, ¿no? A partir de la cuarta, en promedio. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Todo claro?